¿Cómo están, hermanos, hermanas? Bendiciones. Bienvenidos a todos a este tiempo y a esta palabra que vamos a tener ahora, estos tiempos en los que compartimos una palabra del Señor y esperamos que Dios nos hable, nos ministre, nos bendiga con su palabra. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes otra vez. Un saludo fuerte a toda la iglesia, a los hermanos y a toda la gente que me está acompañando en este tiempo. Gracias por prestarme este tiempo para compartirte una palabra de Dios. Recuerden que los días domingos a las 11 estamos teniendo este tiempo especial. Todos los domingos por ahora, en este tiempo, a las 11 estamos teniendo este tiempo especial de la palabra. Y también los miércoles estamos compartiendo ahora una palabra especial con respecto a finanzas. Y todos los que quieran saber sobre finanzas, economía, desde el punto de vista bíblico, estamos enseñando algunas cosas muy interesantes. Te animo a que lo veas y lo compartas, si así es de tu agrado, y lo podemos extender a mucha otra gente, ¿sí? Recuerda que los domingos estamos orando en la iglesia a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, en el tiempo que puedas o que tenés asignado para ir. Te esperamos para tener nuestro tiempo de oración también allí, y orando para que todo esto pase pronto y para que podamos ver la mano del Señor en toda esta circunstancia, y creemos que vamos a salir bendecidos. Y yo orando siempre por todos ustedes, por la iglesia, por todos los que son parte del tabernáculo, para que Dios los guarde de todo mal, para que la sangre de Cristo los cubra, para que su presencia esté con nosotros en este tiempo y podamos salir airosos y bendecidos y más fuertes de toda esta situación, ¿sí? Así que quiero compartir con ustedes una palabra hoy. Ya por ahora no vamos a tener tiempo de adoración y eso para que puedan escuchar, pero les animo a que vean las partes anteriores en las que los músicos nos compartieron las alabanzas, y allí tienen un poquito por lo menos para recordar cómo es la alabanza de la iglesia. Ya prontito, si Dios quiere, vamos a estar por lo menos desarrollando un poco más lo que es las reuniones. Todo depende de los permisos que nos dé el gobierno, pero sigan orando por eso, para que podamos ver la bendición de Dios. Antes de comenzar con la palabra en este día, me gustaría hacer una pequeña oración, pidiendo la bendición de Dios y que sea realmente Dios el que nos hable a través de este medio en este momento, y esta palabra que vamos a compartir ahora nosotros en esta comunicación, en esta comunión que tenemos, en esta conexión que tenemos en este momento. Padre, te agradecemos por este día. Gracias por la oportunidad de dirigirme otra vez a cada uno de los que me escuchan. Te pido que estas palabras que salgan de mi boca sean de bendición, de edificación. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Derribamos todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo, y declaramos que tu palabra que sale de tu boca no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual la envías y nos va a prosperar en nuestro camino. Lo creemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muy bien, quiero compartirles ahora un salmo muy precioso. Me gusta mucho cómo comienza, pero como los salmos son largos, a veces nos perdemos algunas partes muy importantes de lo que dicen, lo que declaran los salmos. Y los salmos me gustan porque no son solo adoración, no son solo canciones antiguas que se cantaban para el Señor y adoraban a Dios, sino que son canciones y palabras que declaran palabras de Dios poderosas. Son palabras proféticas, son declaraciones poderosas que hoy están dentro de la palabra del Señor, y que nosotros tenemos que recibirlas y guardarlas en nuestro corazón. Y por supuesto, como todo en la Biblia, concuerda con lo que Dios dice a través de su palabra. Así que me gustaría que puedan acompañarme hoy en el Salmo 34. Salmo 34, y vamos a leer desde el versículo 17. Salmo 34, desde el versículo 17 vamos a ver esta palabra, ¿sí? Salmo 34, desde el versículo 17, vamos a estar compartiendo hoy. Y dice así: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén a la palabra del Señor. Dios me traía en estos días esta declaración
estas declaraciones y yo quiero que recorramos un poquito. Esto es muy sencillo, muy práctico, pero que no debemos olvidar nunca. Es muy fácil que a veces nos olvidemos lo que Dios nos promete, lo que Dios nos habla, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y me encanta cómo empieza este versículo. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. Esto es algo que nunca debemos perder de vista. Por supuesto que los cristianos creemos en el poder de la oración, pero a veces nuestras creencias me doy cuenta que son un poco superficiales. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿crees que Dios escucha la oración? Todos me van a decir que sí. Pero si nosotros miramos día tras día, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo en nuestro día estamos orando y clamando a Dios y buscando su presencia? Es probable que lo que pensamos que creemos en realidad no lo creemos tan fácilmente. De hecho, es muy probable que en algún momento de nuestra vida, y por supuesto eso no es pecado, pero es probable que en algún momento hayamos llegado a pensar que no vale la pena orar, que no sirve de nada pedir algo porque Dios no nos está respondiendo como queremos, o porque las cosas no suceden como queremos, o porque estamos en tiempos que no esperábamos vivir. En fin, hay muchos momentos en la vida en los que perdemos un poco la fe en la oración. Por eso esta declaración es tan poderosa. Claman los justos y Jehová oye. Ahora, ¿Dios escucha la oración de los justos solamente? Yo creo que Dios escucha a cualquiera que clame a Él y que le invoque y que pida en el nombre de Jesús. Yo creo que a todo el mundo Dios lo escucha. Y de paso hablo por si me está escuchando alguna persona que no está acostumbrada a escuchar los mensajes de Dios y a escuchar la palabra de Dios. También me dirijo a esas personas a través de este medio. Porque mucha gente no sabe lo que es la oración. O muchos tienen esa imagen del rezo, el repetir algo, el repetir el Padre Nuestro. Pero el clamor, la oración, lo que nosotros entendemos por la oración, o lo que ya habla ahora, el clamor, es cuando alguien desde lo profundo de su corazón le habla a Dios. Y eso es la oración, hablar con Dios. Desde lo profundo del corazón se conecta con Dios. Y este versículo que hemos leído dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Quiero hablarles a los que son parte de la iglesia y a los que no. Quiero decirles a toda la gente, con toda la fuerza de mi corazón y sin ninguna duda en mi corazón, que Dios responde la oración. A veces puede tardarse, a veces no viene la respuesta como nosotros lo esperamos. A veces no sabemos por qué somos agobiados por las angustias, las aflicciones en la vida, pero una cosa es segura. Todo aquel que clama a Dios, todo aquel que le ora a Dios, todo aquel que busca su rostro, todo aquel que le pide al Señor, Dios le oye. Y especialmente aquellos que buscan a Dios, aquellos que le creen a Dios, aquellos que confían en Dios, los que clamamos en el Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Y por eso el Señor Jesús nos dijo que todo lo que pedimos se nos va a dar, todo lo que buscamos vamos a hallar, todo lo que llamamos, las puertas que llamamos se nos van a abrir. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Porque el Señor dijo, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le piden pescado, darán serpiente. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que la Biblia es clara y especialmente las palabras del Señor Jesús que nunca debemos olvidar. Por eso los cristianos, si creemos en esto, si creemos en esta palabra, y yo hago un llamado a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos y a toda la gente del tabernáculo que me está escuchando en este tiempo. Si realmente creemos de todo corazón, porque una cosa es la respuesta que damos con nuestros labios, pero si creemos de todo nuestro corazón que si los justos claman, Dios oye, entonces yo hago un llamado a toda la iglesia y a todos los hijos de Dios que me están escuchando, a que todo el día y todos los días levanten el clamor delante de Dios. Oren, le pidan al Señor. Miren si Dios se va a tardar, si sus hijos claman a Él día y noche. Jesús lo dijo, recuerdan la parábola del juez injusto. De esa mujer que era insistente, iba el juez y el hombre dice, yo no tengo el temor de Dios ni de hombre. Era un hombre ateo, era un hombre que no tenía moral, sin embargo, había llegado a juez. Y una mujer venía a él y le pedía todo el tiempo, hazme justicia, hazme justicia. Y él le decía, no, pero dice, llegó un momento que dijo, esta mujer me es tan molesta que le voy a hacer justicia, no porque temo a Dios ni a los hombres, no porque tenga alguna moral, sino porque me es molesta. Escuchen, dice el Señor, lo que dijo el juez injusto, ¿cuánto más Dios hará justicia
a los que claman a Él día y noche. ¿Cuánto más el Señor hará justicia a los que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle. Les digo, dice el Señor, que no se tardará en responderle. Por eso es que nosotros debemos recordar estas palabras. El Señor no se va a tardar en responder a sus hijos, a su pueblo, que claman a Él día y noche, que le oran, que buscan su rostro. Dios nunca dejará de escuchar a los que claman a Él. Por eso les hago un llamado, clamen. Si realmente creemos en la oración, oremos día y noche. Yo sé que muchos lo están haciendo. Yo sé que hay muchos que quizás ahora me están diciendo en su corazón, pastor, yo lo estoy haciendo. Bueno, no decaigan, no vuelvan atrás. Ninguna de nuestras oraciones va a caer en lugar vacío. Amén. Sigue diciendo este salmo, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a todos los contritos de espíritu. Gran cosa, yo lo estuve predicando el domingo pasado, pero lo repito rápidamente para los que quizás no lo escucharon. Hablé sobre la humildad, sobre la humillación delante de Dios, sobre el quebrantamiento del corazón delante de Dios. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Dios está cercano y escucha, no a los que van a Él con soberbia, con altivez. Yo les he dicho que Dios escucha la oración de todos, pero la oración del humilde, del que depende de Dios, del que está quebrantado delante del Señor, esa es la oración que realmente Dios está dispuesto a contestar. Por eso es tan importante y clave que los que nos acercamos a Dios lo hagamos dependiendo de Él, buscando su rostro, humillarnos delante de Dios. Yo estuve hablando, no voy a extenderme ahora, pero si no escucharon el mensaje del domingo pasado, es clave, porque la Biblia habla claro de cómo nuestra humillación delante de Dios, cuando nos sometemos, cuando nos humillamos, cuando clamamos delante del Señor, cuando buscamos a Dios y inclinamos nuestro rostro, especialmente en humildad, en dependencia de Dios, está claro que Dios nos va a escuchar. Esto es clave, porque lo que más necesitamos nosotros hoy es la respuesta de Dios. Nada puede cambiar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos hacer nuestro esfuerzo, podemos hacer nuestra parte, eso no está mal. Podemos hacer lo que de nosotros se espera o lo que depende de nosotros. Pero es muy poco lo que como seres humanos nosotros podemos hacer para cambiar a cosas que nos superan. Es muy poco lo que el gobierno puede hacer, es muy poco lo que el mundo puede hacer, lo que el ser humano puede hacer, no importa cuán adelantados estemos en nuestra tecnología, no importa cuántas cosas, porque el mundo se adelantó mucho en tecnología y el hombre está cada vez más conectado, pero está cada vez más lejos. El mundo ha avanzado mucho en lo corporal, en lo externo, pero en lo interno, en lo espiritual, las personas están cada vez involucionando más, están cada vez más alejadas unas de otras, es una paradoja del mundo y vivimos un mundo paradójico y contradictorio cada vez más. Mientras la gente está más conectada por las redes, por los celulares, por internet, está cada vez más sola, se siente cada vez más abandonada, está cada vez más desconectada de otros seres humanos. Esas son las contradicciones del mundo hoy. Mientras las personas tienen a su disponibilidad un mensaje de Dios y de Cristo a un clic en cualquier lugar, la gente busca cada vez menos de Dios. Son las contradicciones que vemos en el mundo hoy, como estas podría enumerarle un montón. Por eso es que necesitamos hoy, lo que tenemos este entendimiento, clamar a Dios, humillarnos delante del Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y buscar mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Amén. Quiero seguir con este próximo versículo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y ninguno de ellos serán quebrantados. Muchas son las aflicciones del justo. Quiero ser claro en esto. Los cristianos, los que estamos con el Señor, los que buscamos a Dios, no tenemos la garantía de que absolutamente todo nos va a ir bien. De hecho, es probable que por ser hijos de Dios, y quiero decirte la verdad, es probable que por buscar a Dios, es probable que por tratar de hacer la voluntad de Dios, al principio lo que más recibamos sean aflicciones, angustias. Dios me traía esta palabra en estos días, y esta es la palabra clave de lo que quiero hablar hoy. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Los justos vamos a sufrir aflicciones. De hecho, la Biblia es clara en que muchas veces por servir al Señor, por buscar a Dios, por predicar el Evangelio, por llevar la palabra del Señor, vamos a sufrir muchas represalias. Va a haber muchas cosas que se pongan en contra nuestra. El Evangelio, el reino de Dios es para valientes. Por eso Jesús, miren, el Señor nunca nos engañó. Dios nunca nos habló cosas que no fueran. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra del Señor nos habla de ese pequeño sacrificio, porque tampoco es tan grande, pero ese pequeño sacrificio que requiere seguir al Señor y servir a Dios, buscar a Dios. Así que como justos vamos a tener muchas aflicciones. Y yo quiero llevar consuelo a las personas que quizás se estén preguntando si yo he tratado de hacer las cosas bien, si yo he tratado de buscar a Dios, si yo he tratado de ser una buena persona, ¿por qué me pasa esto? De hecho, hay gente que incluso hasta está enojada con Dios. Están en un momento de rencor, de enojo y de desilusión con Dios. Porque esta es la pregunta clave que nosotros nos hacemos en la vida. ¿Por qué si nosotros buscamos a Dios? ¿Por qué si tratamos de agradar a Dios? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? La gran pregunta de la humanidad. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Qué es esa injusticia que Dios permite en esta tierra de que le pasen cosas malas a la gente buena? Está claro, la Biblia lo dice, nunca Dios lo ocultó, nunca Dios nos miente. La Biblia nos dice bien claro, muchas son las aflicciones del justo. Vamos a sufrir aflicción. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción. Así que nadie, ni la palabra de Dios, ni las palabras de Jesucristo, que están en la palabra de Dios, y por supuesto son la palabra de Dios, nada nos miente nunca. Muchas son las aflicciones del justo. Vamos a pasarlas. De hecho, se cree que uno de los primeros libros de la Biblia que fue escrito no fue el Génesis. Recuerden que la Biblia no está ordenada en orden cronológico. Me encanta eso de la Biblia. No está puesto el primero que se escribió, el último. En algunos casos pasa eso. Pero la Biblia está ordenada por tipos de libros, por géneros de libros, ¿no? No por el orden cronológico, sino por el género, ¿sí? Hay algunos que siguen un orden cronológico, pero la gran mayoría no. Se cree que el primer libro de la Biblia no fue el Génesis, sino el libro de Job. El libro de Job se cree el primer libro escrito en la Biblia. ¿Y de qué habla el libro de Job? ¿Qué es lo que nos habla el libro de Job? Les recomiendo que lo lean si ustedes pueden y si se animan al libro de Job. Pero es algo interesante. Es una historia que nos cuenta, no sé si será verídica o es simplemente una representación simbólica de algo espiritual. Lo que quiero decir es que puede ser una poesía, no es que no haya sido cierto. Recuerden que la Biblia tiene historias que fueron ciertas y también tiene historias como las parábolas de Jesús, que no necesariamente fueron cosas que sucedieron, como las parábolas que Jesús habló, sino que son historias que nos grafican una verdad espiritual, algo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, el libro de Job comienza con una conversación entre Dios y el diablo, algo raro. Y Dios les habla de Job, el hombre más justo que existía en la tierra, el hombre más perfecto para Dios, el hombre que Dios le dijo, mirá Job, este hombre hace que mi creación valga la pena. Y el diablo le dice, sí, claro, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a hacer todo lo que hace por vos? Si vos lo has llenado de favores, lo has colmado de bendiciones. Cualquiera que está en esa situación va a dar gracias a Dios porque todo le sale bien, todas las cosas son buenas. Pero sacale algo de lo que vos le diste y vamos a ver si él va a seguir así. Y es un libro largo el de Job, pero básicamente esto se trata de que Dios le permite al enemigo tocar las cosas de Job, pero sin tocar su vida. Y las aflicciones de Job fueron tremendas, muchos más de las que un hombre podría recibir en un solo día, pero ni siquiera en un solo día. En un solo día él perdió todo lo que tenía, sus hijos, sus riquezas, hasta su esposa, que no murió, fue la única que no murió, pero que lo abandonó.
En un solo día, no solo en un solo día, la Biblia dice que en un momento, mientras uno terminaba de darle una mala noticia, llegaba el otro que tenía una noticia peor, y las noticias cada vez empeoraban. Imagínense la crisis de Job. Y para más de esto, se enfermó y tenía todo su cuerpo llagado y tenía que dormir en cenizas para tener algo de alivio a su dolor y todas las llagas que él tenía y la picazón que tenía en su cuerpo. Nos describe el libro de Job las desgracias de un hombre que no tenía razón para eso, y todo lo que viene después en el libro es una lucha de Job, una conversación que él tiene con 3 amigos suyos, que algunos le dicen, bueno, más o menos las visiones de lo que hay en la vida. ¿Vieron esa gente que trata de consolarte, pero en realidad lo que está diciéndote, por algo te pasó lo que te pasó, ¿no? Quizás vos tengas la culpa de lo que te pasó. Hay palabras de consuelo que en realidad nos hunden más. Ellos tenían más o menos la imagen de que por algo Job estaba pasando lo que había pasado. Algunos de ellos incluso a lo mejor se decían amigos de Job, pero nunca falta la gente que se goza cuando a vos las cosas te van mal. Nunca faltan los envidiosos. La gente envidiosa y celosa que, créanme, está lleno el mundo. Ustedes lo deben saber. Gente envidiosa, celosa. Gente que en un momento envidiaban tu bendición y ahora que estás en desgracia o que estás en alguna aflicción, no pueden dejar de sentir ese pequeño alivio, esa pequeña envidia de decir, no envidia, sino que antes te envidiaban y ahora dicen, viste, no le podía salir todo bien, no le podían ir todas las cosas bien. Sin embargo, Dios se enoja contra estos amigos y hay un cuarto muchacho que habla al final, si no recuerdo su nombre, era Elifaz. Después que hablan los otros, que eran más grandes, él dice, pero ustedes están hablando cosas que no tienen que hablar, ustedes están hablando cosas fuera de contexto, fuera de lo que tienen que hablar y no son palabras de Dios. Entonces él habla de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de cómo Dios está en control de todas las cosas. Y después es el mismo Dios el que habla, desde un torbellino, dice, le habla a Job. Y le empieza a hablar de todo lo que Dios es y su grandeza. Y cómo Job estaba en esa situación deprimente hasta que entiende. Y llegan estas palabras, famosas palabras de Job, que dicen, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantaré. Job vuelve a tener fe, aún en medio de su aflicción y de su dolor. Y las otras famosas palabras de Job que dicen, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que los hijos de Dios, cuando somos afligidos, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando pasamos momentos de dificultad, cuando somos de alguna manera afligidos, tenemos que saber 2 cosas importantes. La primera, lo que nos dice el Salmo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y todos podemos decir amén a esta palabra. Vamos a pasar aflicciones, pero tenemos que estar confiados que Dios nos va a librar, Dios nos va a sacar de alguna manera. Dios tiene un camino de salida. Dios siempre tiene una manera de librarnos de nuestras aflicciones. Dios dice que ninguno de nuestros huesos serán quebrantados. En parte este salmo está hablando proféticamente de Jesús, porque ustedes saben que Jesús nunca se quebraron sus huesos porque estaba la costumbre de quebrar los huesos de los crucificados para que se asfixiaran más rápido y murieran más rápido, pero Jesús murió tan rápido que no hizo falta quebrarle ningún hueso suyo. Por supuesto, esta palabra estaba hablando de Cristo, el hombre más justo, pero también está hablando como nosotros, como hijos de Dios, porque Cristo fue las primicias, fue el primero, pero todos nosotros somos hijos de Dios. También está hablando la palabra que no importa las aflicciones que pasemos, Dios nos va a guardar. Lo que sucedió en Cristo fue profético para saber que nuestra alma, nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos será guardado. Quizás no en lo natural, porque en lo natural no estamos viendo las cosas. La cuestión es que el libro de Job termina con un buen final, como los finales que nos gustan a todos, los finales felices. Como todos los finales de la Biblia, por lo menos para la gente que buscó a Dios y que tuvo redención en Dios. Fíjense que aparece la palabra redentor, cuando esta es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero ya en Job, la Biblia está hablando de redención. Mi Redentor vive. ¿Quién es el que te redime? El que vuelve a hacer todas las cosas como eran al principio. Y en el caso de Job, no solo tuvo todas las cosas como al principio, sino que además Dios le dio el doble. La Biblia es clara en decir
que le dio el doble de riquezas, el doble de hijos, todo lo que Job había perdido fue restituido el doble de parte del Señor. Y esa es una palabra de Dios. También dice, dile a voces a mi pueblo, dice el profeta, que su tiempo es ya cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, o en el que deberíamos creer, un Dios que a pesar de que puede permitir que pasemos ciertas aflicciones y dificultades y ansiedades y temores y pérdidas, cosas que no entendemos, que nos son difíciles de procesar, ese Dios es el mismo que nos restituye, que nos bendice, que nos ayuda, que nos hace prosperar, que nos restituye todo lo que nosotros perdimos. Yo he visto ese Dios una y otra vez en mi vida. Muchos saben que en un momento de mi vida se incendió mi casa, perdí todo lo que tenía, un montón de cosas muy amadas y un montón de pérdidas económicas también. Pero Dios con el tiempo me fue restituyendo todo mucho mejor, el doble. Todos hemos aprendido en algún momento de nuestra vida y debemos aprender a conocer ese Dios que restituye, que puede permitir aflicciones en nuestra vida, pero siempre nos recompensa, nos restituye, nos bendice cuando creemos en Él. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dejará que se quebrante ninguno de sus huesos. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en ese Dios. Tenemos que creer en ese Dios al que clamamos, al que buscamos, en el que nosotros creemos. Nunca seremos avergonzados cuando nosotros creemos en Dios. Y si estamos pasando tiempo de aflicción, de dificultad, todos los seres humanos de esta tierra en menor o mayor medida podemos de alguna manera sentirnos identificados con Job. Porque todos hemos recibido aflicciones, dificultades, todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida. Pero para terminar quiero decir esto, además de que Dios nos restituye, nos bendice, también en las aflicciones aprendemos a conocer a Dios, como Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el problema de mucha gente, de muchos cristianos, muchas personas que aman a Dios y que buscan sinceramente a Dios, pero lamentablemente todavía no le han conocido verdaderamente. Simplemente es un Dios que conocen de oídas. Simplemente, aunque tienen el deseo y el anhelo, no han llegado a las profundidades del conocimiento de Dios. Estos días hablando con mi hijo, le recordaba un versículo que está en Eclesiastés, que muchas veces lo he mencionado. Dice este pasaje en Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que cuando vienen cosas buenas, damos gracias a Dios y lo bendecimos y lo gozamos y lo disfrutamos. Pero cuando vienen tiempos difíciles, incluso tiempos que nos afectan a todos como este, todos estamos afectados por la ansiedad, el temor, lo que va a pasar, el futuro, no sabemos qué va a pasar en nuestra economía, cuántos negocios cerrando, cuántas cosas que están pasando y que nadie se salva en este tiempo. Y que todos de alguna manera somos afectados, no solo aquí en Argentina, sino en el mundo entero. Pero en el día de la adversidad, dice Dios, considera. Porque también Dios permite la adversidad. ¿Para qué? Para que no hallemos nada después de Él. Para que ninguna persona, de alguna manera, pueda encontrar algún apoyo que no sea Dios. No porque Dios sea malo. Si quiere la gente puede encontrar otra cosa que no sea Dios para apoyarse. Pero es para que realmente le conozcamos a Dios. Conozcamos su bondad en tiempos de bendición, en tiempos de alegría, en tiempos de felicidad, seamos agradecidos, pero también en tiempos de adversidad. Conozcamos el Dios que nos suple, que nos guarda, que nos libra de las aflicciones. El Dios que nos redime. El Dios que como Job, que aunque era un hombre justo y amaba a Dios, no le conocía verdaderamente, porque solo fue a través de las aflicciones y de la pérdida que él pudo conocer más profundamente a Dios. Él pudo entender esas cosas que de otra manera no las entenderíamos. Yo siempre les digo a ustedes, yo no soy masoquista, a nadie le gusta sufrir. El mismo Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él oraba y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Cristo no fue masoquista en el sentido que no disfrutó él de todo ese tiempo de aflicción y de dificultad. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y gracias a Dios que se hizo la voluntad del Señor y por eso hoy nosotros tenemos salvación y tenemos bendición, porque a través de los sufrimientos de Cristo nosotros tenemos bendición y redención. Así que conocemos a un Dios más profundo y más profundamente cuando sufrimos aflicciones. Y el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 1 de algo un poco más profundo todavía. Él dice, bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en tribulación. Porque si ese Dios que nos consuela en tribulaciones nos capacita, nos da de alguna manera las herramientas para que nosotros podamos consolar a otros que están en tribulaciones. Así que miren, incluso es profundo esto de que en tiempos de adversidad que nosotros sufrimos, somos capacitados por Dios. Recibimos una ministración tan importante y tan profunda de Dios, que nos capacita y nos da las herramientas para poder nosotros consolar a otros que también están en tribulación y en angustia. Por eso es necesario que los justos a veces suframos y tengamos aflicciones. Porque cuando recibimos el consuelo de Dios, cuando conocemos a este Dios tan profundo, cuando conocemos a este Dios que de otra manera no lo conoceríamos, entonces esa ministración de Dios, ese consuelo que recibimos de Dios, porque ¿cómo conoceríamos al Dios consolador si no pasáramos por aflicciones? Recuerden que Jesús dijo, yo me voy pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar un paracletos, que es una de las traducciones de la palabra paracletos en griego, es consolador, el que te consuela, el que te ayuda, el compañero, el que te consuela. Dios nos consuela en nuestras aflicciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar también a otros que están en aflicciones, que están en angustia, que están en dificultad. Yo te animo en este tiempo a que no te quedes con esa dificultad, que no seas de las personas que todo el tiempo están hablando de malas noticias, que están diciendo qué es lo que va a pasar y que están sufriendo y en ansiedad. Yo te animo a que en este tiempo te metas profundamente a conocer al Dios de la consolación y que consueles a otros. Y que seamos nosotros, los hijos de Dios, los que llevamos en este tiempo las palabras de fe y de consuelo. No porque no estemos sufriendo, no porque no tengamos las mismas ansiedades, los mismos temores que otra gente tiene, sino porque hemos recibido la gracia de Dios y la capacitación para confiar en este Dios y creer que así como nosotros fuimos consolados y bendecidos, que así como nosotros hemos conocido a Dios en nuestra dificultad, vamos a consolar a otros, vamos a bendecir a otros. Tenemos palabras para bendecir a mucha gente y a muchas personas. Te animo a que en este tiempo no seas portador de malas noticias, sino de buenas noticias. Que eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias. En este tiempo de incertidumbre y de dificultad tenemos buenas noticias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración junto con vos ahora en este momento. Vamos a orar para que realmente podamos conocer a este Dios que nos consuela, que nos bendice. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque los justos clamamos a vos y vos nos oís y nos librás de todas nuestras angustias. Señor, hoy entendemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos vas a librar. Gracias, Señor, por librarnos de nuestras aflicciones. Gracias, Señor, porque podemos conocerte de una manera más profunda. Estamos hoy sufriendo incertidumbres, ansiedades, momentos difíciles. Pero hoy como Job podemos decirte, de oídas te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi Redentor vive. Y aún del polvo nos levantaremos y veremos tu gloria, y veremos tu poder, y veremos tu gracia. Seremos consolados, Señor, por tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que ahora con estas palabras y con tu presencia lleves consuelo, lleves bendición, lleves tu gracia a cada persona que me está escuchando ahora. Y que tu presencia nos anime, nos consuele, nos levante. Que nos traigas paz en medio de la aflicción. Porque nos dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque hemos vencido. Vos has vencido al mundo. Y si vos venciste al mundo, nosotros somos más que vencedores, más que victoriosos. ¿Quién nos separará de tu amor, Señor? Tribulación, angustia, hambre, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy lo declaramos, lo creemos
Confiamos en tu poder, confiamos en tu gracia y te pido, Espíritu Santo, que estés ungiendo y levantando a cada persona en este tiempo y llevando tu gloria y tu presencia y restaurando y sanando, bendiciendo, cubrí la vida de mis hermanos. Yo declaro hoy que ningún mal, ninguna peste, ninguna crisis tocará la vida de los justos, y si les llegara a tocar, Señor, serán librados con poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Toca a cada vida y a cada corazón que hoy esté escuchando esta palabra. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias por permitirme compartir este tiempo. Busca al Señor. Clamamos toda la iglesia, seguimos buscando al Señor. Confía en Él. Confiamos en Dios. Podés declarar ahora conmigo: confío en Dios. En Él voy a confiar todos los días de mi vida. Amén. Estamos para servirte. Si necesitas oración o lo que sea que necesites, contactarnos por este medio o por donde puedas contactarnos. Recuerden que estamos en Facebook del Tabernáculo y también en YouTube, el Tabernáculo Córdoba, ¿sí? Te esperamos, bendiciones para todos, y todos los que quieran y tengan algo para sembrar tienen la oportunidad de hacerlo en el reino de Dios. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones, nos vemos pronto.